Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el profesor que imparte la asignatura de Historia de México 2 en los terceros grados. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abraham Hernández. Imparto la materia de Historia de México. Llevo ya 12 años impartiendo esta materia. Y específicamente al grupo Tercero H, que fue un placer haber convivido en este proyecto con el alumno practicante, Alan Santiago. ¿Cómo vio la integración de su materia en el proyecto denominado Museo Viviente? Pues fue bastante enriquecedor. Realmente fue un proyecto muy integral, en donde creo que la riqueza primero de rescatar un aprendizaje esperado de un periodo pues quizá anterior o pasado, saber si en realidad quedó consolidado, eso creo que fue primero. En segundo término, el hecho de haber integrado a otros momentos, otras materias también, pues fue bastante enriquecedor porque te permitía hilar no solo la parte de la historia, sino también la parte formativa, ¿no? La parte valoral, qué pensaban en una época específica, cuáles eran los valores de esa época en específico, ¿no? Y ahí se puede pues, ir directamente con la moral, la relación con la moral. En el proyecto hubo danza, entonces también la parte artística se rescató con los muchachos. Entonces creo que fue un proyecto que brindó una forma diferente de trabajo y que formó a los muchachos desde otras perspectivas saliendo del aula. Con respecto al tiempo que usted invirtió al proyecto, ¿le ocasionó algún problema cumplir con el temario obligado para el segundo trimestre en su asignatura? No, para nada. Digo, sí, hay momentos en los que tienes que dedicar específicamente al proyecto, pero al final de cuentas siempre he pensado que la educación secundaria es una cuestión formativa. Entonces, el hecho de recuperar un aprendizaje esperado y que ese aprendizaje esperado tiene que ir ligado con los demás, y más en una materia como historia que es, eh, digamos, temporal, ¿no? O que ves temporalidades, ves secuencias, ves procesos a largo plazo, ves rupturas y continuidades. Entonces sí tiene una relación al final de cuentas, ¿no? De lo que hubo en el mundo antiguo, lo que hubo en el mundo prehispánico, hacia lo que estoy viendo con ellos en el segundo periodo, pues claro que se va a recuperar. Sí se le dedica un tiempo específico, no es que pierdas clase, ¿no? Muchas veces los maestros tenemos esa idea errónea de se pierde clase porque estoy haciendo un proyecto nuevo, estoy haciendo algo innovador, estoy haciendo algo que salga del aula, estoy haciendo algo que son actividades específicas y que pareciera ser que nos brindan un espacio de atención específico, ¿no? Y no es que estemos perdiendo el tiempo. La educación secundaria, al ser formativa, te permite que, aunque estés viendo el tema que quieras, tú estés abordando el aprendizaje esperado que quieras, estás enseñando valores, estás enseñando una estructura, estás enseñando a que ellos sean funcionales en aspectos de su vida y en aspectos de su trabajo académico. Entonces, claro que no es una pérdida de tiempo, es una forma diferente en la apasionante tarea de enseñar historia. ¿Recomienda trabajar de manera transversalmente con los alumnos a través de la experiencia que tuvo en el proyecto o mejor recomienda que se trabaje por asignatura? Definitivamente se convierte en un trabajo más integral cuando te das cuenta que en un solo esquema de trabajo puedes meter no solo tu materia, ¿no? Sino involucras a las demás. Volvíamos al ejemplo del principio, ¿no? Estaba artes, estaba también formación cívica y ética, estaba español, desde el hecho de que construyan los muchachos un guión para poder hacer un museo viviente, un espacio en donde ellos hablen, se expresen. Se implica también esta parte de la lengua materna, ¿no? Entonces el hecho que tú involucres varias materias y de manera consciente, porque muchas veces las involucramos de manera inconsciente, o a veces somos muy egoístas de nuestro trabajo, ¿no? Y decimos, no, sí sale porque yo lo estoy dirigiendo. Y cuando involucramos de manera consciente ya a las demás materias o los demás compañeros, pues tenemos una riqueza cultural muy importante para poder abordar este tipo de estrategias didácticas. Entonces definitivamente me inclino a que exista el acompañamiento de otros compañeros docentes y sus asignaturas para el desarrollo de la formación de los muchachos. Y sobre todo porque es algo que nosotros como docentes hemos estado platicando y trabajando en la CTE, ¿no?
que nos exige y nos pide la nueva escuela mexicana, ¿no? Que nosotros sobre todo reconozcamos el trabajo de los alumnos, que los incentivemos, los motivemos a que ellos se unan con otras materias, ¿no? Y sobre todo que desarrollen ese aprendizaje significativo que siempre nos han estado hablando nuestros planes de estudios actualmente, ¿no? Es correcto. Aquí nada más rescatar que cualquiera que sea la modalidad, vengan planes de estudio, se quiten planes de estudio. Creo que ahorita es muy importante rescatar las ideas en donde justamente el alumno es el centro, ¿no? En donde el alumno en su comunidad pues es el centro, en donde el alumno y su contexto son el centro. Por ahí hay un texto muy importante de Pedro Ravela en su obra de cómo mejorar la evaluación en el aula, donde menciona que justamente uno de los aprendizajes significativos más importantes que tienen los alumnos es cuando nosotros diseñamos actividades que tienen un contexto específico y que tienen un público a quien va dirigido. Ese trabajo del museo en el aula, al tener un contexto específico y un público dirigido, que era salir, traspasar la frontera del aula, mostrarlo a alumnos, mostrarlo a papás, estaba justamente llegando a ese tipo de trabajo. Entonces, es necesario quizá rescatar esa parte y que no se nos olvide como docentes. Y finalmente, para concluir, quiero darle las gracias, profesor Abraham, por haberse involucrado y sobre todo por haber apoyado a los chicos del tercero H en este proyecto del Museo Viviente, ya que únicamente no solo fue de una persona, sino fue tanto de los docentes que se involucraron y también de los alumnos, y que en conjunto, en pocas palabras, fue una familia completa para poder sacar adelante este proyecto. Al contrario, muchas gracias. También fue un placer aprender de estas nuevas formas en el acompañamiento de los maestros en formación, los futuros colegas de historia. Gracias. Nuestro lema: vivamos la historia.